Saludamos a nuestra compañera Fabiana Farrucci. ¿Cómo estás, Fabiana? Contanos dónde te encontrás en estos momentos. Muy bien, Pedro, como escuchábamos hace instantes, en su primer acto oficial, luego de retomar sus actividades, la presidenta se refirió al tema Malvinas, ordenando desclasificar el informe Rattenbach. Este informe fue creado por una comisión especial para analizar cómo se desempeñaron las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas. Nosotros vamos a dialogar con el coronel retirado, José Luis García, el secretario general del CEMIDA, y ya que formó parte en la creación de este informe, queremos preguntarle por qué es importante conocer su contenido. Es muy importante porque determina responsabilidades en un acto tan grave como fue el conflicto Malvinas. Esa comisión que se formó por la dictadura el 7 de diciembre de 1982 estaba presidida por el teniente general Rattenbach, la conformaba también el general Sánchez de Bustamante, dos almirantes, uno Vago y el otro Bofi, y dos brigadieres, el brigadier Rey y brigadier Cabrera. Este realmente es un estudio, el informe Rattenbach original, y lo digo con cierto conocimiento de causa, porque yo fui convocado por el teniente general Rattenbach para tratar uno de los capítulos que daba el encuadramiento estratégico militar que se vivía en el momento. Esta comisión que funcionaba en el Congreso de la Nación determinó a través de varios capítulos aspectos tales como, se los voy a leer porque hice una pequeña cuestión, una situación general, tanto el ámbito geográfico como antecedentes históricos, todas las negociaciones desde hace muchos años hasta el 2 de abril, todo el planeamiento que había hecho la Junta Militar con respecto al conflicto, la decisión estratégica militar, todas las negociaciones que había hecho el gobierno argentino desde el 2 de abril, el planeamiento integral del país para la guerra, el accionar de las propias fuerzas, las causas de la derrota. Y había un capítulo muy importante que era determinación de las responsabilidades, políticas militares, estratégicas operacionales dentro de la isla, otras responsabilidades particulares como el caso Astiz en la Georgia, y el encuadramiento jurídico de acuerdo al Código de Justicia Militar que regía en la época de los responsables, encuadramiento que en algunos casos correspondía como castigo la pena de muerte. Y al final había otro que decía experiencias y enseñanzas con respecto a todo lo que había ocurrido. Como se imaginará, cuando el teniente general eleva las conclusiones de este informe con la opinión desfavorable del resto de los integrantes de la Junta, se determina que ese informe no puede salir de ninguna manera a la opinión pública. Y entonces se lo releva al teniente general Rattenbach de la conducción de esa comisión y se confecciona un informe que yo calificaría de muy liviano, light, ¿no? En el cual todas esas responsabilidades se diluían de una forma asombrosa. José... Pedro, Claudia, sí. José Luis García los escucha. Los saludamos, García, desde los estudios de la televisión pública. ¿Qué significa para la sociedad conocer el detalle del informe Rattenbach a 30 años de la Guerra de Malvinas? Vea, a mi criterio el significado es muy importante. Primero, porque es un estudio que yo no he conocido otro igual, que sobre los antecedentes del conflicto, todo lo que se operó con el conflicto, todos los elementos que se jugaban en aquel momento. El teniente general Rattenbach hasta incursiona en las intenciones de estos miembros de la Junta para ocultar responsabilidades políticas, militares que habían tenido con respecto a la guerra sucia y todo eso. En fin, es una determinación de un periodo histórico argentino que culmina con una guerra inicua para ocultar cosas que realmente ofenden la condición humana, ¿verdad?
Coronel José Luis García, Raúl de la Torre lo saluda. Sabemos que este informe de Rattenbach fue elaborado bajo instrucciones o bajo el pedido de la dictadura, y sabemos también la responsabilidad que ha tenido siempre el CEMIDA y su compromiso con la democracia. Quisiera saber su evaluación sobre el momento en que la Presidenta de la Nación está pidiendo que este informe salga a la luz, se desclasifique, porque esto se da en el contexto de las declaraciones del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, muy agresivas con respecto al tema Malvinas. En ese contexto, ¿cómo lo analizaría o qué aporte puede hacer este informe? Yo creo que la decisión de la señora Presidenta de la República es magnífica, porque este informe es un compendio de todos los antecedentes desde que se descubren las Islas Malvinas. ¿Qué responsabilidad tuvo el Reino Unido? ¿Qué responsabilidad tuvieron los Estados Unidos? ¿Qué responsabilidad tuvo cada uno de los responsables en aquel momento de las conducciones políticas, militares, de todos los involucrados? ¿Quiénes nos ayudaron? ¿Quiénes nos condenaron? ¿Quiénes trabajaron para el enemigo? ¿Cuáles son los principios que tiene la República Argentina a través de toda su historia para decir que esas islas nos pertenecen de hecho y de derecho? Y, en fin, es realmente un compendio magnífico que así debería ser. Coronel, le agradecemos muchísimo este contacto con la televisión pública. Ha sido usted muy amable. Que tenga un buen día. Bueno, lo mismo para ustedes. Buenos días.